En todo ese movimiento no aparecían los pardos. Y tardará mucho en aparecer el indio, el liberto, el manumiso, el esclavo. A partir del año 13, repetimos, y fundamentalmente en el año 14, cuando el derrotado Bolívar sale por Carúpano y dice: nuestras armas están invictas frente a nuestros adversarios. Solo la estolidez de nuestros hermanos nos ha derrotado. Lógicamente, ¿quiénes vinieron con Bove? Los negros, los esclavos, los manumisos, los indios, los libertos. Porque hay un documento que la historiografía oficial se empeña en negar, que es el llamado Bando de Guayabal, en el cual Boves, un pulpero que inicialmente fue patriota y a quienes las inquinas parroquiales lo llevan al bando realista, dice: a esa masa de esclavizados, lo que ellos tienen, los blancos mantuanos, nos pertenece, vamos a quitárselo. Y eso explica el carácter de la lucha sangrienta del año 14. De manera que no es raro que consigamos a hombres de extracción muy humildes, como un José Antonio Páez, como un Pedro Camejo y como tantos otros, que se ubican al lado del bando realista. ¿Por qué? Porque están hablando, esto sí, manipulando, como hace la derecha hoy en día, las banderas del movimiento independentista. Entonces procuran ganarse a los que durante siglos han estado esclavizados. De manera que el arco del tiempo que podemos construir desde el punto de vista de la conciencia de la clase hacia la cual va el movimiento independentista no va a sorprendernos cuando encontramos hoy en barrios humildes gente levantando las supuestas banderas de la derecha. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado de llegarle a esos sectores para explicarles cuáles son las ventajas que un movimiento revolucionario como el que impulsa Chávez va a garantizarles a ellos. ¿Quién define las elecciones en el cuadro político contemporáneo y reciente de la Gran Caracas? Los barrios más humildes que se vuelcan a votar por los candidatos de la derecha. Algo ilógico. Así mismo ocurre en el año 10, en el año 11, en el año 12, en el año 14, hasta que el Bolívar derrotado que sale por Carúpano, imponiéndose sobre sus compañeros de generación, entiende que hay que darle la libertad a los esclavos. Y por eso cuando Bolívar en 1816 toca en Carúpano y posteriormente en Ocumare de la Costa, dice: la conducta política y la dinámica humana nos exige que exista una sola clase de hombres. Desde hoy en día somos todos ciudadanos libres. 1816. Hubo que pasar más de 3 décadas para que en 1854 se diera la ley, el decreto de libertad de los esclavos. Y eso en el caso de Venezuela, porque en las 13 colonias unidas del norte, que hoy en día son la gran potencia, hubo que ir hasta una guerra civil, la guerra federal, que se llevó entre los muertos a un presidente de la Unión, porque se resistía el sur a darle la independencia a los esclavos. De manera que lo que termina de ocurrir en Charlotte, en Carolina del Sur, no es un hecho casual. Todavía el germen racista, el germen que ve a los negros como esclavos, el germen que ve a los negros como seres inferiores, está vivo en el sur confederado. Eso explica entonces que no es un hecho casual que un hombre como Pedro Camejo, ¿verdad?, se haya ubicado inicialmente hacia el bando realista. Y él lo explica muy sencillamente en la conversación con Bolívar, en la famosa entrevista donde Bolívar entiende que en esas masas que acaudillaba Páez estaba el futuro de la República. Y dice: sí, yo me fui detrás de ellos. ¿Por qué? Sí. Porque resulta que ellos salían descalzos y a pie y regresaban con caballo, con charretera, ¿verdad?, y elegantemente vestidos y con dinero. La derrota que sufre en los primeros combates al lado de los realistas, la persecución a la que le someten sus propios compañeros de vecindario, entonces lo hace irse al llano, a su llano natal, donde había visto la primera luz en San Juan de Payara, y allí se consigue con el movimiento de reagrupamiento de aquellos a quienes Bove acaudilló en un momento bajo la imagen del Taita Páez, quien lo va a convencer por su capacidad de combate, por su intuición para la lucha, expresada por ejemplo en las queseras del medio, en el famoso grito "vuelvan cara", que como estamos en horario juvenil, infantil, no vamos a decir completo, ¿verdad? Y luego lo va a convencer en la famosa entrevista en el Caño Callafístola, la percepción, la intuición, la capacidad para dirigir de un Simón Bolívar, quien va a captar en Pedro Camejo un hombre honesto
un hombre leal, un hombre identificado con las banderas que estaban levantando en ese momento, independientemente de su militancia anterior. Y eso lo va a demostrar Pedro Camejo en toda su trayectoria hasta el momento en que muere en Carabobo, muere combatiendo. Pero hasta aún lo que la historia tradicional, según dicen nuestra Ilíada, narrada por don Eduardo Blanco, convierte en un canto de sumisión. ¿Quién que esté en el último momento va ahí a decirle, vengo a decirle adiós? Es una expresión de sumisión, es una expresión de sometimiento. Por lo demás, eso nunca ocurrió. Esa psicología me gustaría que la desarrolláramos en el próximo segmento, doctor Omar Hurtado Rayuso. Por una razón, porque esas cosas podemos hacer paralelismo con el momento. Es la historia insurgente la que nos habla frente a la historia neopositivista o positivista de dominación, de cómo nos trataron de mentir. Ya volvemos. Estamos con el doctor Omar Hurtado Rayuso. Bueno, continuamos y aquí estamos en espera. Pedro Camejo, como muchos venezolanos y como nos está indicando en esta importante disertación que nos está haciendo en este conversatorio el doctor Omar Hurtado Rayuso, en quien está hablando con nosotros. Este es un conversatorio importante. Habíamos quedado exactamente en un punto que tiene que ver con estos elementos de lo que uno llama en los espacios las intrigas. ¿Qué es lo que va a pasar allí? ¿Qué va a ocurrir allí? Eso es muy importante porque eso lo traemos al presente y evidentemente estamos frente a una lucha de clase. Al principio, los oprimidos en ese conflicto de intersubjetiva admiración y sumisión están al lado hasta de sus opresores, hasta lo admiran y hasta quieren ser como ellos. Profesor Omar Hurtado Rayuso. Sí, la batalla de Carabobo ha servido, como intentamos decir anteriormente,